días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Hurtado Ordóñez. La audición de hoy, viernes 14 de febrero de 2020. El miércoles dije que estábamos en 2010. Ando bien. Bienvenidos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo porque hay muchas cosas. Vamos hasta las 8 probablemente. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar un afectuoso saludo a una cumpleañera del miércoles pasado, Yarlin Elizabeth López Torres. Felicidades a Yarlin. Quiero también saludar especialmente a doña Teodolinda Rivera Ortiz, una maestra de la Concordia que recibió, creo que nació en San Rafael, pero toda su vida vivió en la Concordia, y que recibió la orden Rubén Darío el martes pasado de manos del presidente Daniel Ortega. 51 años dedicados al magisterio. Y se retiró porque tal vez ya se aburrió, pero mucho más allá de los 60 años. Maestra de generaciones muy querida en la Concordia. Le hicieron muchos homenajes ahora que regresó después del acto del martes, regresó el miércoles y estuvo tanto en primaria como en secundaria. Fue promotora de biblioteca y se jubiló en el 2017. Imagínate, hace apenas va a cumplir 3 años, ¿verdad? Y no crean, sigue teniendo vigor doña Teodolinda, de tal forma que sigue ayudando a los muchachos, a muchachas para que mejoren su rendimiento. Pues felicidades a doña Teodolinda Rivera Ortiz hasta el municipio de La Concordia. Hoy es el aniversario de Amanda Aguilar Petrona Hernández. El 14 de febrero de 2007 falleció aquí en Managua en el hospital militar. Un par de días antes la había llegado a visitar el presidente Daniel Ortega y fue sepultada en un cementerio improvisado, diría yo, que queda en territorio de la Dalia, pero a pocos metros de la raya que lo separa, o del río que separa al municipio Tumo La Dalia de Rancho Grande. Ahí se va a realizar hoy un homenaje especial, organizado por el Frente Sandinista, en particular por la estructura partidaria del municipio del Tumo La Dalia. Va a tomar la palabra la secretaria política. Pero también van a llegar delegaciones del Frente Sandinista de Rancho Grande y de Guaslala. Hoy en la tarde será esto. En la mañana va a ser esto allá en la Dalia, en el Tumo La Dalia. Va a estar bueno eso. Felicidades a todos los compañeros por organizar este homenaje a Amanda Aguilar Petrona Hernández, cocinera de Sandino, el NACE, con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Hoy también es el aniversario de una extraordinaria militante del Frente Sandinista, Nora Astorga. Ella murió de cáncer y murió en la cumbre de su vida. Una extraordinaria mujer, ya se había dedicado a la diplomacia, era vicecanciller de la República, ¿verdad? Con una lucidez, una entereza. Esa mujer era especial, irradiaba afecto, cariño. Era imposible que a uno le cayera mal Nora Astorga. Todo el mundo la quería. Y además una heroína que tiene muchas cosas de las que hablar sobre Nora Astorga. No solamente la acción extraordinaria que permitió la ejecución del Perro Vega, del Reinaldo Pérez Vega, el jefe de la seguridad somocista, sino también se incorporó al Frente Sur, combatió con Gaspar García Laviana, por ejemplo, entre otras cosas. Una extraordinaria mujer, Nora Astorga. Hoy también es un aniversario. Bien, qué horrible ese accidente, ¿verdad? Donde murieron quemados. Qué cosa más espantosa. Allá en la Ñámbara. Tal vez el MTI podría hacer algo en esa curva de la Ñámbara, en la cuesta de la Ñámbara, porque ahí año con año mueren no menos de 5 personas. Solo me acuerdo que así era la carretera sur antes que la hicieran así de grande como está hoy, o cuando la ampliaron creo que en el 98 por ahí la ampliaron.
Pero hasta ese momento, esa carretera que era angostita, habían año con año habían accidentes que caían a los abismos de la carretera sur. Eso se acabó con la ampliación de la carretera. A lo mejor algo parecido hay que hacer en ese sector porque demasiada gente muere ahí. Qué horrible. Solo me imagino el niño y el señor, ¿verdad? Van sin freno, se pasan llevando un poste de concreto, caen al abismo, saben que van a morir, no pueden hacer nada y además se incendia. Ojalá que cuando se incendió ya hubieran estado muertos. Ojalá, para que no sufrieran. Qué horrible. Mañana, es el aniversario de la masacre en el campanario de la iglesia del Calvario en León. Muchas gracias a Oscar Somarriba, que desde el pasado 3 de febrero nos mandó su aporte sobre esto. Él fue testigo. Él nos cuenta lo siguiente. El 15 de febrero de 1979, el Movimiento Pueblo Unido organizó una jornada de protesta que se llamó Basta ya de represión. La protesta consistió en que grupos de activistas pertenecientes a todas las tendencias del Frente Sandinista y a organizaciones sindicales y gremiales agrupadas en el MPU se tomaran las iglesias de la ciudad de León. Muy temprano, la mañana del 15 de febrero de 1979, se tomaron las iglesias. El MPU calculaba que la guardia no iba a entrar a las iglesias, pues no iba a llegar a tanto. Pero, ¿qué va a hacer, hermano? Lo que era, ¿verdad? Es que la guardia excedía cualquier pronóstico. A las 9 de la mañana, la guardia entra a la iglesia del Calvario a punta de balazo. ¿Verdad? Antes le habían exigido a los chavalos que estaban en la iglesia que abrieran los portones. Los chavalos, cuando oyen eso, suben al campanario y se quedan en la parte media. ¿Verdad? Y empezó la masacre, pues. Ahí en la parte media del campanario sur, porque es que los chavalos abren las puertas de la iglesia, pero cuando ven en qué plan vienen, la guinda, suben al campanario, se quedan en la parte media, hasta ahí llegó la guardia, los mató uno por uno, agarró sus cadáveres de los ruedos, de los pantalones, los arrastró por la escalera del campanario, después los arrastró por toda la iglesia, los sacó bajando las escaleras y todo iba quedando el rastro de sangre hasta que los dejó en el parque. De ahí se los llevó a la morgue en vehículo, los tiró y le dijo al morguero, ahí les traemos más. De verdad, así fue. Después se lo entregan a la familia con la orden que los deben enterrar de inmediato y ni siquiera les permiten ir a pie en el sepelio, rumbo al cementerio. Entonces las familias tuvieron que contratar taxi y enterrarlo. No hubo responso, no hubo misa, no hubo nada, tuvieron que enterrar de inmediato. Uno de los muchachos lo mataron ya en la represión. O sea, matan a un grupo de los hipotes en el campanario y a otro chavalo lo matan afuera. Cuando la guardia sale de la iglesia, sigue disparando. Y uno de ellos muere ahí. Voy a leer los nombres. Osvaldo Lanzas, Julio César Ayerdis, Benito Girón, Fran Rubí y Mauricio Díaz Müller son los que mueren en el campanario de la iglesia del Calvario de León el 15 de febrero de 1979. Y a Julio César Cheve lo asesinan allí en las calles del barrio del Calvario cuando iba la guardia disparando al que se encontraba. Cuenta Oscar Somarriba que el 16 de febrero en la Catedral de León hubo una misa con la iglesia a reventar. Y al terminar la misa, la compañera Glenda Monterrey, que era dirigente del Movimiento Pueblo Unido, por ejemplo, Glenda en representación del MPU fue una de las oradoras del acto de la libertad, el acto del 20 de julio de 1979. Entonces Glenda, dice Oscar, con su voz ronca y entrecortada por la emoción, dio una arenga de lucha, de protesta y de dolor. Finalmente, 5 meses después, Nicaragua sería libre. Muchas gracias, Oscar Somarriba, y honor y gloria a los héroes y mártires del campanario de la iglesia del Calvario de la ciudad de León. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Ahora los voy a sorprender.
que un compañero, Juan Aníbal Bendaña, que fue oficial del Ministerio del Interior, nos hizo un aporte que a mí me parece sensacional. Voy a leerlo, corto. Entonces vamos a ir haciendo lo que él pide, lo que él va mencionando aquí lo vamos a ir haciendo. Dice el compañero Juan Aníbal Bendaña: valorando las respuestas que han golpeado contundentemente y que se han hecho virales en las redes, vemos que las respuestas, han salido no de profesionales de la política, sino del pueblo humilde, y que por su sencillez y contundencia han calado en la conciencia nacional. Voy a los ejemplos. La niña de la Trinidad, dice Juan Aníbal, no, es la niña de Masaya, fue en Masaya esto, no fue en la Trinidad, Juan Aníbal, ¿verdad? Que da la famosa frase, ahí vienen los azulitos, los azulitos, mis favoritos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Eso fue el 3 de julio de 2018, cuando la policía libera a Masaya de las bandas de criminales que la habían ocupado. Esa es una. Después el chavalito de Bluefield, eso fue el propio 19 de julio de 2018. ¿Te acordás? La Kimani Álvarez de Sousa. ¿Te acordás? Aquel chavalito tenía como 12, 13 años en ese momento y que fue de un impacto fenomenal. Con la energía, con todo lo que él dice. Ya lo vamos a ir presentando uno por uno. Después dice Juan Aníbal, la señora de León, que siendo atacada a su casa por cientos de vándalos le gritaba, soy y seré militante de la causa sandinista. Eso se lo vamos a presentar también. Eso no recuerdo la fecha, me parece que eso fue finales de junio. Me parece, creo recordar, pero no estoy seguro. Después Juan Aníbal menciona un video que yo no lo recuerdo. Dice Juan Aníbal, las compañeras de Nueva Guinea que al pasar por su casa los antisandinistas, varios de ellos armados, les gritaban vividores. Uno tiró un escopetazo para amedrentarlas y recibieron como respuesta, ese tiro anda a volárselo al mico de tu madre. Yo no me acuerdo. ¿Vos te acuerdas de ese video? Yo no recuerdo. Nunca lo vi, pues. Luego está el vendedor ambulante, don Abelardo, que en Metro Centro le dice vende patria en su cara a Juan Chamorro. Come mierda sos vos porque vendés la patria, ¿verdad? Y cierra toda esta serie, ¿verdad? Lo que pasó el martes pasado con don Juan Cruz Urbina, cuando le dice 4 chanchadas, 4 verdades en su cara a la granera. Miren, esto es importante, dice, por esas sencillas, dice Juan Aníbal, por esas sencillas pero profundas respuestas que han humillado a los vendepatrias y moralizado al sandinismo en cada uno de esos momentos, es que se volvieron virales. Son sencillas, diáfanas, contundentes. Gracias a todos ellos, cierra Juan Aníbal Bendaña. Y me parece que tiene toda la razón del mundo. O sea, si vos resumís todos esos momentos de impacto que moralizaron al sandinismo, efectivamente este es un muy buen resumen. Creo que le faltó algo que es con lo que yo voy a cerrar, que me parece que el punto culminante es ese, el que no menciona Juan Aníbal, pues. Pero bueno, ya lo vamos a decir. Vamos a recordar estos videos. Y ya al menos tenemos en audio. Vamos a recordar los que tenemos, pues. Tenemos 5 de ellos. Recordemos primero a la niña de Masaya. Entran las patrullas de la policía, van policías también a pie, salen a la puerta de su casa, la mamá, pues, aparentemente, o la abuela, no sé, y otra persona que es la que está filmando, parece un señor, quizás el abuelo o el padre de la niña, salen a la puerta a saludar a los policías que van pasando. Recordémoslo. Tiene los azules. Sí. Mi favorito. Adiós, adiós. Gracias, adiós. Está muy rejada aquí antes.
Ay, ¿cuántos ratones han salido? No me digas eso, no digas nada. Gracias, Somos gracias, libres, somos gracias. libres, somos libres. Adiós. Adiós. Somos libres. ¿Lo recordás? Acordate de esta. Esto fue en León, en un barrio en León. Iba la marcha, algunos iban armados de mortero, y aquella mujer desde su casa, mano, encendida. O sea, con una firmeza, con un orgullo. Creo que me dijeron en su oportunidad, un amigo me dijo que es o era dirigente de FEDSalud. Escuchemos entonces lo ocurrido en León. ¡La causa sandinista! ¡Aquí Nicaragua libre! Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista. Mi comandante se queda aunque le duela. Soy y seré militante de la causa sandinista. 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 ¡Viva Daniel! ¡Aquí Nicaragua libre, hijo de puta! ¡Viva Daniel! Ahora escuchemos a Kimani Álvarez. A él lo entrevistan porque están en la vigilia. Creo que fue el Canal 8 el que lo entrevistó. Están en la vigilia para el 19 de julio del 2018. Y entonces el chavalito dio un discurso que no es jugando. Escuchemos a Kimani Álvarez de Sousa. A los de la derecha, que aquí no se rinde nadie, aquí hay sandinistas para rato y por siempre. Y vamos a seguir restituyendo nuestros derechos con el comandante Daniel Ortega de Saavedra y nuestra compañera Rosario. Y esto se lo quiero decir también a los de la derecha. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Rosario, amiga, el pueblo está contigo. Y aquí no se va nadie, el comandante se queda porque se queda. Bluefield es libre, Nicaragua es libre, Nicaragua quiere la paz, Nicaragua se va a ir librando de tranques, librando de barricadas y librando de derechosos. Y aquí van a quedar los sandinistas. Y como dicen que los vamos a ir en un avión, nada de eso, los que se van son los de la derecha. Viva por siempre el Frente Sandinista, viva Daniel, viva Rosario y viva Bluefield. Muchas gracias. Kimani Álvarez de Sousa. Después de eso, le dijeron a ese niño, le dijeron chanchada, barbaridades por ser negro. Pero chanchada, le hicieron un acoso brutal. Pero el cipote resistió, vino al 19 ese día y creo que el año pasado lo volvieron a traer, ya está grande, ya no está nada que ver con aquel niño, ¿verdad? Pero fue espectacular. Vamos con otros dos, con los últimos dos, los que conocemos recientemente, para después cerrar con lo que en mi opinión fue el momento cumbre. Aquí está Abelardo, cuando vendedor ambulante, él está en las afueras de Metrocentro. Él vende gaseosa en lata, eso es lo que vende. Y de eso vive, de eso se mantiene. Entonces, a él le afecta todas las chochadas que hacen estos delincuentes cada vez que llegan a Metrocentro porque no vende. Pero además lo quisieron quitar de su lugar y él tiene su garrote ahí por los ladrones, no por ellos, sino por los ladrones. Y es lógico.
Entonces se arma la trifulca con Chamorro. Chamorro le llega a decir, pero chanchada, le dije que se quite, sos un come mierda, sos esto, sos lo otro. Y el hombre solito, nadie lo está defendiendo, él solito está ahí. Y está rodeado por la turba chamorrista. Era que lo están asediando y lo acusan de haber agredido a una mujer, que no era cierto, porque la mujer ni estaba ahí en ese momento. Y a la mujer la quien la bota, el propio, ella tropieza y se cae. Después, y además ni siquiera era mamá de ninguno de los tranqueros presos. Ella misma lo dijo después. Pero bueno, el caso es que está ese incidente y ahí Abelardo le dice en su cara a Chamorro lo siguiente. No se come mierda. Este miserable. Soy miserable. Venden la patria ustedes. Lo repetimos 2 veces para que nos quede. El último fue el de Juan Cruz con la granera. Ese fue espectacular. Escuchemos. ¿Cuál es el problema? Así como ustedes piden expresarse, yo también les digo. Ella quiere que regrese al somocismo. No. Nosotros el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo no son ellos, no es cierto. Primero. Y segundo, ella sabe, cuando estuve en el COMPE y con el gobierno neoliberal, cuánto se echaba. ¿Verdad que sí? ¿Ya se te olvidó? Usted me lo tiene que probar, amigo. Usted me lo tiene que probar, amigo. No voy a discutir. El carebarro que sos, sin vergüenza. Mira ahí a la guardia. ¿Cuál guardia? Aquí. Ese no es la guardia, vos sos un culo cagado, vos no sabés lo que es un guardia. El video, ¿cómo te dijera yo? El acto que más moralizó fue la canción del mariachi Azucena. Que eso empezó en las redes. Después se hizo en la radio y en la televisión. Pero empezó en la red y empezó en Huaco. Como el mariachi Azucena es de Huaco. Ahí empezó en las redes de Huaco. Pero se viralizó. Después se hizo, ¿te acordás? El desafío. Entonces era que la gente lo bailara, pues, y subiera el video. Y fueron pero montones de videos. Yo me acuerdo que los que más pegaron fueron los de los policías bailando Daniel Se Queda. Aunque te duela, pues, como querrás llamarla. La compuso Jacob Granado, que es la voz principal del mariachi Azucena, un hombre nacido en Guaslala. Su padre cayó en Boca de Piedra, la misma zona donde cayó Carlos Fonseca en los años 80. Ahí cayó su padre y después él emigró de Guaslala a Huaco. Ahí formó el mariachi Azucena y desde hace 20 años, por ahí casi 20 años tienen ya de andar tocando, ¿verdad? Pero eso el impacto fue brutal. Tanto que llegó a la plaza, porque el 19 de julio del 2018 se cantó en la plaza. Y el discurso de Daniel del 2018 y del 2019 en la plaza han sido extraordinarios, ¿verdad? Pero yo creo que ese fue el momento más moralizador del sandinismo. La canción Daniel Se Queda, la vamos a presentar, pues vamos a escucharla, y los que lo vean en YouTube van a ir viendo los videos más virales, pues que en ese momento salieron los que tenemos, ¿verdad? Porque hay muchos, pero bueno, de los que disponemos. Entonces escuchamos al mariachi Azucena con Aunque Te Duela. Todos los que llevan su bandera roja y negra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Daniel, el pueblo está con él. Daniel, el pueblo está con él. Huaco está con él. Matagalpa está
aquí se queda, aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Guapo está con él, Matagalpa está con él, Estelí está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él. Viral aquello. Eso más o menos fue como para el 12 de julio del 2018, por ahí. Cerca del 19, como una semana antes más o menos, que empezó un Guaco, pero es que eso se fue rapidísimo, me acuerdo. Y todo el mundo la comenzó a tararear y después el desafío. Creo que ese fue el momento culminante, en mi opinión, pues. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Sandino, porque hoy es viernes de Sandino. El próximo viernes es el aniversario del asesinato del general de Hombres Libres Augusto C. Sandino. A las 7 de la mañana con 1 minuto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Me decía Xochitl Arauz que los sandinistas debemos ayudar al mariachi Azucena, que a veces pasa meses duros sin tocar. Contratémoslo. Cuando tengamos una parranda, hoy que tienen parranda algunos, vos. Lo que pasa es que vos tenés que dar 3 serenatas. ¿Verdad? Entonces, los que tengan que dar serenatas hoy, pues contraten al mariachi Azucena. Él tiene su página en Facebook. Ahí lo pueden buscar a don Jacob Granados. Él ahí pone su teléfono celular, llámenlo, contrátenlo. Para los cumpleaños, para días como hoy. Viene Semana Santa, llévenselo al mar, 4 días ahí tocándole y le pagan todo. Ustedes que tienen reales, boca los hurtados, que se llaman que son borrachos. ¿Ah? O sea, aquel que va a poner 3 serenatas hoy, Luis Enrique, ¿verdad? Que no me oiga tu esposa, ¿viste? Bueno, cambiamos de tema, pues. Porque se me olvidó apagar esto. Vamos a apagarlo. No estén escribiendo a la hora del programa. Bueno. Walter Castillo Sandino, el nieto de Sandino, hijo de doña Blanca Arauz. Blanca Segovia Sandino, perdón. Nieto de doña Blanca Arauz. Publicó una revista en 2013 que se llamó, solo un número conozco yo, Siempre Más Allá. Entonces allí él escribió un relato apoyado en documentos históricos de cómo mataron a Sandino. Vamos a irlo leyendo y comentando, a ver si nos da. Es importante, lo que hace Walter es, principalmente, él explica el ambiente que predominaba en el campamento de Sandino y en el país, en los medios, en la semana previa al asesinato de Sandino. ¿Verdad? El asesinato de Sandino se tiene que explicar no solamente por el acto criminal, la voluntad criminal de Somoza, sus secuaces y del imperialismo norteamericano, sino también en las circunstancias nacionales que ocurre. Recordemos que ocurre año y 51 días después que los marinos salen del país, que los expulsa Sandino. Y en ese año y 51 días, la Guardia ha ido avanzando sobre los campamentos de Sandino, matando. ¿Sabes que hay un libro que es de uno que fue guardia, que se llama Hombre del Caribe, de Abelardo Cuadra? Ahí Cuadra relata
las masacres de las que él fue testigo. De las que él fue testigo. Porque él era guardia, anduvo contra Sandino. Y la va contando. Me acuerdo de una que él cuenta. A ver si recuerdo con exactitud. Me acuerdo que él dice que llegan a un rancho. Y una familia campesina. Solo está la mujer con los hijos. Y me acuerdo que él dice que en todas las casas que iban viendo, los ranchos que iban visitando los marinos, todos los campesinos le respondían exactamente lo mismo. No me acuerdo la frase, pero era exactamente lo mismo. Entonces la campesina le responde lo mismo. Es que no me acuerdo la frase. Me hubiera copiado. Pero que ahorita se me está ocurriendo, pero bueno. Y entonces los marinos yanquis ordenan, el jefe de los marinos ordena quemar el rancho. Pero como una cortesía. Qué malditos estos desgraciados. Como cortesía a la mujer con sus niños, una marimba de cipotes, todos descalzos, ella misma descalza, pobrecitos. Le dicen que salgan de la casa, que la van a quemar, y les queman los ranchos. Esos eran los marinos. Entonces, esos crímenes, esos fueron en la guerra contra Sandino. Pero es que después comienzan a haber un montón. Entonces vamos a ir leyendo lo que relata Walter Castillo Sandino, hijo de Blanca Segovia Sandino, que a su vez es la única hija del general Sandino con Blanca Arauz. Ambos héroes nacionales. En los días que mediaron desde el 9 de diciembre de 1933, en que Sandino regresó al campamento Luz y Sombra en Huihuilí de su tercer viaje a Managua, hasta el 16 de febrero de 1934, que sale nuevamente del campamento Luz y Sombra hacia Managua para no volver, el general en esos días celebraba incansables y emotivas reuniones con todos y cada uno de los compañeros de lucha. El 15 de febrero de 1934, víspera de su salida para Managua, como de costumbre hizo formar su tropa y se dirigió a ella, pero esta vez de manera más efusiva, expresándole siempre ideas definitivas y claras de su justa lucha. Entre Sandino y los jefes de su ejército había un afecto muy especial que los unía. Solo así se explica que lo hubieran seguido en aquel lamentable estado de privaciones durante la guerra. Esta unión debía tener tales características, puesto que en el campo contrario no esperaban sino la muerte, y tenían de ello una profunda convicción, hija de las más dolorosas experiencias. Ellos estaban convencidos que si caían en manos del enemigo los mataban, como había ocurrido con muchos otros oficiales y soldados sandinistas. Varias personas fueron testigos de las intimidades de la despedida del general Sandino con sus generales. Los reunió en un cuarto separado, uno por uno, y cuando salían del cuarto los generales, los hombres que no temblaban ante nada lloraban por el fatídico viaje a la capital, en especial el hombre más fiel a su causa revolucionaria, el general Pedro Altamirano, Pedrón, había fracasado en su arenga persuasiva suplicándole a Sandino que desistiese de su viaje a la capital. Cuando se despidieron ambos hombres, según relató Pedro Antonio Arauz Pineda, hermano de Blanca Arauz, tío abuelo de Walter, esta fue una de las pocas veces que se le vio llorar a Pedro Altamirano como un niño. Que Pedro Altamirano era el número 2. Cuando Sandino se va a México, deja como jefe a Pedro Altamirano. Era el número 2. Y Pedrón le insistió a Sandino: no vaya, general, lo van a matar, mi general. No lo pudo convencer y salió llorando.
Imagínense esa escena, ¿no? Aquel hombrón ya mayor, y ahí Pedrón en ese momento tendría el 34, tendría más o menos como 62, 63 años. Aquel hombrón mayor, porque era un hombrón grandote, con su machete al cinto, su banda de municiones cruzándole el pecho, ¿no? Con su sombrero, sale del cuarto de hablar con su jefe y sale llorando. ¿Se imaginan? Por su parte, el jefe director de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, cumplía años en esos días. Somoza García cumplía años el 1 de febrero, si mal no recuerdo, por eso se llamaba el colegio ese 1 de febrero, que se le puso Rigoberto López Pérez por eso. Y le hacían inacabables fiestas, porque la Guardia es la que más fiestas daba en Nicaragua, a costa de la gente, ¿verdad? Y las fiestas se prolongaban tanto que alcanzaban toda la semana. Y le llamaban la Semana Somoza. El servilismo, ¿verdad? Como que se tratara de una señorita. En uno de esos días de la Semana Somoza, un diario de Managua llamado La Noticia publicó, entre las crónicas de agasajo, la noticia de una larga serie de atentados de la Guardia Nacional en muchas partes del país. Pero aquellas denuncias, como tantas otras, pasaron desapercibidas. En esos días se suscitó un intercambio de conceptos opuestos respecto a la Guardia Nacional entre el diario La Noticia y Somoza. En el editorial del 6 de febrero de 1934, el director del periódico, el licenciado Juan Ramón Avilés, famoso periodista de la época, afirmó, oigan lo que le dijo Avilés a Somoza en su periódico: no soy enemigo de la Guardia Nacional, únicamente quiero que sea una institución útil a la patria, al orden, al gobierno y al pueblo. No soy ni puedo ser enemigo del general Anastasio Somoza, jefe director de la Guardia. Como amigo le digo que no le van a decir a él como amigo le digo lo que no le van a decir a él, porque unos lo ven poderoso y se acercan para quedar bien y obtener algo, y otros temen decir en voz alta lo que todo el mundo repite por lo bajo. Eso que dicen es lo siguiente, entre otras cosas, que en estos momentos Sandino está dejando de ser el problema militar del país y que la Guardia Nacional se está convirtiendo día a día en el verdadero problema de la paz nacional. Que la Guardia es la que tiene a su cargo mantener la paz material del país, pero también tiene la obligación de mantener la paz moral. Que la Guardia Nacional debe prestigiar al gobierno y que los detalles del encarcelamiento del subsecretario de Relaciones Exteriores y lo ocurrido con el subsecretario de la Guerra, que fue una supuesta conspiración y los metió presos a los dos. A uno lo destituyó y al otro lo metió preso. Están demostrando que Nicaragua está cayendo en las garras de un militarismo que socava la confianza pública. Que de los oportunistas de todo tiempo se acerquen a quien ven con poder y con dinero, sea jefe militar o ministro de Hacienda, para quedar bien con él, en esperanza de favores, agitando ante ellos el incenciario político. Tengo la esperanza, decía Juan Ramón Avilés, de que el general Somoza hará por su parte todo cuanto esté para que el reglamento de la Guardia Nacional se reforme, dando al ejército lo que es del ejército y a la Constitución lo que es de la Constitución, a la policía lo que es de la policía. Sueños de Juan Ramón Avilés, eso nunca ocurrió. Continúa Walter Castillo. Fue precisamente en esos días que el diario La Noticia publicó un artículo en el que revelaba que la Guardia Nacional estaba realizando avance bélico hacia el campamento de Huihuilí, donde estaban las tropas de Sandino. Y como una muestra del terror impuesto por ese cuerpo armado, aún en la propia capital, el mismo periódico dijo que la masacre de inocentes perpetrada por la Guardia en el Garrobo, lugar de las cebollas donde vivía el general Pedro Altamirano, podía repetirse en cualquier parte de Managua. Sin embargo, el verdadero motivo del viaje de Sandino a Managua era el de constituir una compañía anónima minera para trabajar en la zona de Huihuilí en la conformación de una comuna universal.
Se sabe que entre sus cosas llevaba barras de oro que quería mostrárselas al doctor Juan Bautista Sacasa, presidente de Nicaragua. Sandino estaba convencido de haber encontrado una buena veta de oro cerca de la comuna en Huihuilí, y con ánimo de ayudar a sus viejos compañeros de lucha hacía planes para formar una cooperativa minera. El 16 de febrero llegan a Managua los generales Augusto C. Sandino, Francisco Estrada, Juan Pablo Humansor, el padre del guerrillero Gregorio Sandino, el hermano de Sandino, el coronel Sócrates Sandino, un joven militar llamado Juan Ferretti y el ayudante de Sandino, el coronel Santos López. Todos se hospedan en la casa del ministro de Agricultura, Sofonías Salvatierra. Sacasa los invitó a almorzar en casa presidencial y también invitó a don Salvador Calderón Ramírez y al general Horacio Portocarrero, amigos del general Sandino y delegados suyos en las conferencias de paz, quienes habían llegado a Managua hacía unos pocos días. Ellos habían ido al campo de aterrizaje a dar la bienvenida al general, donde los periodistas entrevistaron a Sandino, quien reafirma nuevamente que la Guardia Nacional es inconstitucional y por eso no le entregaría nunca sus armas. Seguramente esa noticia resultó muy desagradable para Somoza García, pero él no demostró hostilidad alguna hacia Sandino en los encuentros que tuvieron esa semana. Sacasa ofreció otro banquete el sábado 17 de febrero a los principales generales sandinistas. Todo fue tan cordial que Sandino y Somoza hasta se abrazaron y se tomaron fotografías escribiendo ambos sendas dedicatorias. La noche del domingo 18 de febrero estaba Sandino en la casa presidencial y llegó en ese momento el general Somoza. Había por ahí un ejemplar del periódico La Noticia de ese día, cuyo editorial decía que Sandino y el jefe de la Guardia estaban de acuerdo en cuanto a la constitucionalización de ese cuerpo militar. Leyeron el artículo y Sandino dijo: está bien, ahora solo falta que esa unión sea de modo que no se olvide. De modo que no se olvide que la desunión la puede aprovechar nadie en contra del país. Inmediatamente abrazaron a Sandino al oírle hablar así. Ya el general Somoza lo había abrazado pocos momentos antes al encontrarse. Ese mismo día, domingo 18 de febrero, se cruzaron dos cartas convenidas entre el presidente y el general Sandino, en las que se fijaba la norma de cumplir con las garantías ofrecidas. La del general Sandino, que fue la primera, redactada por él mismo en la casa presidencial. Al día siguiente, el lunes 19 de febrero, el general Sandino envía otra nota a Sacasa, reiterándole que la Guardia es inconstitucional. La cuestión a resolver, casi única, pero que era fundamental y legal, y que por lo mismo no constituía una exigencia, era la manera como el presidente se pondría en condiciones de hacer efectivas las garantías ofrecidas al general Sandino y sus hombres. En esas pláticas de paz, el general Sandino exigía garantías para los combatientes que pelearon defendiendo la soberanía nacional mancillada por los invasores y apoyados por algunos traidores y entreguistas nicaragüenses. Sandino en forma clara le decía al presidente Sacasa: la Guardia nos está aniquilando a pesar de haber un compromiso de alto al fuego y respeto mutuo. Pero si esto continúan, los combatientes volverán a coger las armas. Mientras se verificaban las conferencias, los reporteros de los periódicos asediaban al general Sandino pidiéndole entrevistas. Algunos de esos reporteros tenían el propósito de producir sensación y aumentar la venta diaria. En su afán no cuidaban de la exactitud de los conceptos vertidos por el general Sandino, ni escribir todo lo que les decía. El interés era presentar el choque entre Sandino y la Guardia, porque eso vendía más, lo cual le daba un toque sensacionalista a la edición. Entonces, me imagino que por indicaciones de su jefe, ¿verdad? Porque los periodistas nunca van por la libre.
Lo que andaban buscando era declaraciones incendiarias para vender el periódico. En la competencia habían como 6, 7 periódicos en esa época y era una ciudad súper chiquita. Entonces buscaban cómo provocar respuestas incendiarias de Sandino para que se vendiera el periódico y de paso arrechar a Somoza. Entonces, el general les decía, por ejemplo, declaraciones del general, las reales. Muchos me invitan a la revolución y yo digo que el que quiera guerra que la haga. La paz es necesaria al país y no seré yo quien la altere. Oigo hablar aquí de gente sin trabajo. Me río de eso cuando allá la riqueza está en las manos. Hay que irse a aquellas montañas a recogerla. Pero esas declaraciones que daba Sandino no las publicaban porque no eran incendiarias. Hubo un periódico que publicó que Sandino, que yo recuerde, ese periódico es el Diario La Prensa, que Sandino había dicho que en Nicaragua existían 3 poderes: el gobierno, la guardia y Sandino. Cuando salió publicado, Sandino dijo: no vuelvo a darle reportaje a ese periodista que pone las cosas como le gustan. Sandino mal podía expresar tales ideas, dice Walter Castillo, cuando en las entrevistas con el presidente Sacasa le decía: yo no tengo que ver en que haya Guardia Nacional o no, ni en las personas que la dirijan. Yo mismo como ciudadano que soy estoy obligado a pagar los impuestos para mantener el ejército o la guardia, o como se llame. Lo que quiero únicamente es que nos den las garantías constitucionales y que se constitucionalice la guardia. Por constitucionalización de la guardia, el general Sandino quería dar a entender que debía incluirse la subordinación directa del cuerpo armado al presidente de la República como comandante general. El martes 20 de febrero, Sandino va otra vez a la Casa Presidencial con sus asesores a reunirse con el delegado de esa casa, que era el canciller Leonardo Argüello Barreto. Sandino, en presencia de el embajador Arthur Bliss Lane, dijo a los periodistas: a Estados Unidos le gustaría sacarme de la región del río Coco a fin de que la tierra ahí pueda caer en manos norteamericanas y servir como fuente de abastecimiento alimenticio en caso de una guerra. Declaraciones de Sandino después de estar en Casa Presidencial cuando se topa con el embajador gringo. Delante del embajador gringo, me imagino que eso le cayó en una patada, ya sabes a dónde, al gringo. Sandino había dispuesto que el 22 de febrero iría a Niquinomo a visitar a su mamá, doña Margarita Calderón. La mañana del 21 de febrero se hizo público el arreglo de la cuestión segoviana y los diarios le pidieron copias al gobierno de las cartas para publicarlas. De Casa Presidencial, en nombre de esa casa, le consultaron al general Sandino su opinión y Sandino contestó que no veían inconveniente en entregar las cartas a los periódicos. En la tarde del 21 de febrero, Sandino va de nuevo a Casa Presidencial, esta vez a verificar una gestión a favor de su amigo el doctor Escolástico Lara, en un automóvil de la Secretaría de Agricultura que Sacasa le había asignado. Sandino llegó poco después de las 5 de la tarde a Casa Presidencial, acompañado de su amigo Lara, de su papá don Gregorio, de los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor. Pocos minutos después que él está en la reunión, llega a esa casa, a la habitación donde se encuentran, a saludar. Y en torno a Sandino se hizo una rueda de amigos, a chilear, a platicar, a recordar. El héroe segoviano hablaba con buen humor, refería episodios de la guerra constitucionalista que todos oían con agrado por la manera interesante con que se expresaba. Y en esa plática Sandino le dice: ¿por qué no se queda a cenar, general? ¿Por qué no vamos a cenar? Yo me imagino eso sí me lo imagino con nitidez. Sandino, sus generales, entonces se acerca a esa casa, están ahí su papá, está su hermano, está
sus asesores, don Salvador Calderón, el general Portocarrero, entonces está toda la rueda. ¿Verdad? Y Sandino me imagino que era un hombre muy convincente, muy locuaz. Ya imagino, debe haber sido divertido escucharlo, la manera como contaba, ¿no? Las aventuras en la guerra, las batallas y demás. Entonces él está contando eso y todo el mundo está, me imagino que embelesado. Porque a Sandino tenía un poder de atracción muy, muy fuerte. Todos lo cuentan. Sus subalternos, los periodistas que lo entrevistaron, todo el mundo que conoció a Sandino cuenta eso, que tenía una gran energía y que atrapaba. ¿Verdad? Atrapaba la simpatía de Sandino, atrapaba a cualquiera que lo conocía. Continúa el relato de Walter Castillo. Entonces, bueno, pasen a cenar, ¿verdad? Y se van a cenar. El único que no se queda en la cena es el amigo de Sandino por el cual llegó él a hacer la gestión, Escolástico Lara. Porque él tenía que hacer una diligencia y se tuvo que ir. Se fue, pues. Entonces quedaron los generales Estrada, Humansor, Sandino, Sócrates Sandino, su papa, Salvador Calderón, el general Portocarrero, Sacasa. Creo que la hija de Sacasa también estaba en esa mesa de la cena. Los generales sandinistas cenan pacíficamente con Sacasa, confiándose de la paz firmada días antes con Sacasa y los políticos. En la mesa, Sandino estuvo siempre alegre y decidor. En algún momento dijo, hemos adelantado, oigan este sarcasmo, el sarcasmo de Sandino también era salvaje. Hemos adelantado mucho en Nicaragua. Antes los presidentes salían del poder para el destierro. Y ahora todos están aquí. Don Bartolo, creo que Bartolomé Martínez, creo que era. El general Moncada, el traidor. El general Chamorro, el origen de todo el desmadre, el 26, que es lo mazo. Solamente don Adolfo Díaz no está, dice Sandino, pero no porque nadie se lo impida. Clase de sarcasmo. Mientras tanto, sin que los comensales de la casa presidencial lo supieran, Somoza y sus principales colaboradores ultiman la conspiración. Terminada la comida, Sacasa y sus invitados hablaron de la formación de una compañía para explorar lavaderos de oro en la región del río Coco. Se trazaron sus bases y la escritura pública de sociedad la iba a autorizar el doctor Alejo Icaza, después que regresara de Niquinomo el general Sandino. Recuerden, el general Sandino tenía previsto ir el 22 de febrero a Niquinomo a hablar con su mamá, doña Margarita Calderón. A eso de las 10 de la noche se despidieron y salieron de casa presidencial. Sacasa le dio un abrazo a Sandino. Sandino invitó a Calderón a que lo acompañara a ir a la casa de Salvatierra. Calderón le dijo que no podía porque tenía que esperar a Somoza para reunirse y ultimar detalles pues, de las funciones que tendría el doctor Calderón cuando lo nombró, porque había sido nombrado delegado del gobierno para la región de la Segovia. Era una de las condiciones de Sandino. Entonces tenía que esperar a Somoza para ultimar detalles. En el almuerzo también estuvo el hermano de Sacasa, Federico Sacasa, y su hermano, el presidente Sacasa, le dice a Federico que acompañe a Sandino a la puerta. Llegan a la puerta, Sandino se monta atrás, en medio. A su izquierda va el general Estrada, a su derecha va el general Humansor. Perdón, a su izquierda va don Gregorio Sandino, a su derecha va Sofonía Salvatierra, su anfitrión. Y en el asiento delantero se sientan los generales Humansor y Estrada, junto al chofer. O sea, van 6 personas. El chofer, los generales Humansor y Estrada en la parte delantera del carro, y atrás va Sandino en medio, a su izquierda su papa y a la derecha su anfitrión, el doctor Sofonía Salvatierra. ¿Ya? Montan el carro, bajan, sin novedad. Es ahí, pueden ir ahí a la Lometica, pagan ese periplo.
Donde está la bandera, ahí digamos que son las escalinatas. Ahí están las escalinatas todavía, hay ruinas. Hagan el periplo. Bajan, hay una curva. Llegan a la primera garita, que es donde está el parque, el monumento a los héroes, el héroe del soldado desconocido. Ahí doblan. No se puede, pues, pero podrían hacerlo a pie. Doblar en la avenida Sandino, al principio de la avenida Sandino. Y al llegar donde está la Gaceta, ahí enfrente, en esa esquina era el hormiguero. Ahí había un puesto de la guardia. Donde estaba ahí la Gaceta. Entonces ahí lo detienen. ¿Verdad? Lo detiene un pelotón de 15 guardias dirigido por el teniente Lisandro Delgadillo. Yo conocí a Lisandro Delgadillo. Viejo pelón. Y este fingía ser un simple alistado y le gritaba: ¡párese ese carro! El que levante la mano lo tiran. Y repitió 3 veces: todos a tierra, todos a tierra, todos a tierra. Se bajan. Todos entregan sus armas, bueno, excepto don Gregorio y Salvatierra, que no tenían armas. Al lado había un carro como que estaba descompuesto. Ahí estaba el sargento Canales, Emilio Canales, con una ametralladora Thompson, disimulándose, haciéndose que lo estaba reparando. Detrás del carro de Sandino, que es un carro del Ministerio de Cultura, con un chofer del Ministerio de Cultura, detrás viene la hija de Sacasa, Maruca Sacasa Argüello. Cuando ella ve lo que está pasando, va con un chofer obviamente, se baja y le dice a la guardia: mire, que ellos vienen de cenar con mi papá, con el presidente Sacasa. Como no le hacen caso, no le ponen en mente, entonces ella le da la orden al chofer: regresemos a casa presidencial, y le va a avisar a Sacasa. ¿No? Entonces Sacasa llama al Campo de Marte buscando a Somoza, pero Somoza ha dado la orden que no reciban llamadas telefónicas. O sea, que suena y nadie le responde a Sacasa. ¿Ya? Cuando ya bajaron del carro, está el sargento Canales ahí con su ametralladora Thompson, haciéndose el disimulado. Está Lisandro Delgadillo. Y se acerca el resto de los guardias, los otros 12. ¿Verdad? Y entonces el jefe le dice a Sofonía: usted y el señor Sandino, don Gregorio, se quedan aquí hasta segunda orden. Los otros van con nosotros. Entonces viene don Gregorio y le dice: ¿y qué acaso esa orden la conoce el presidente? Esa orden del presidente, le dice don Gregorio. Entonces Sandino lo interrumpe, le dice: no, le dice, es orden militar y esa se acata inmediatamente. Y entonces empezó a caminar Sandino y detrás lo siguen los generales Estrada y Humansor. A don Gregorio y a Sofonía los dejan ahí en el hormiguero, en medio del patio. Un guardia les llevó una silla para que no estuvieran de pie. Estamos hablando ya que son alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Y ahí se quedan don Gregorio y don Sofonía. Montan a Sandino y al general Estrada y al general Humansor los montan en un camión. Se los llevan. Entre tanto, llegan al campo de aviación, que es donde está hoy Migración, frente al Hospital Solidaridad, aquí por donde fue la Pepsi, entre Ciudad Jardín y donde fue la Pepsi. Ahí era el campo de aviación. Ahí llegan los guardias: el Coto Gutiérrez, Policarpo, Davidson Blanco y López Barrera. ¿No? Eso queda cerca de la casa de Salvatierra, que vivía ahí por el Calvario, en la calle 15 de septiembre. Muy cerca de ahí. Entonces, primero el camión con Estrada y con Sandino, ¿verdad? Y ahí van Lisandro Delgadillo,
va Carlos Eddy Monterrey y llevan 10 guardias. Y se dirigen a la parte oriental del Hospicio Zacarías Guerra, que era un lugar desolado llamado el Campo La Reinaga, donde hoy es el barrio La Reinaga. ¿Ya? En los últimos momentos de su vida, el general Sandino, de pie con las manos en los bolsillos, dicen que opinó: mis líderes políticos me embaucaron. Se dice que el capitán Lisandro Delgadillo debía dar la orden, pero tuvo un escrúpulo por ser hermano masón de Sandino y no quiso presenciar la masacre. Le da la orden a Carlos Eddy Monterrey que él se haga cargo del pelotón, pero que Delgadillo iba a hacer el disparo al aire para que después lo fusilaran. Y así fue. Así fue. Dispara al aire Lisandro Delgadillo. Ese momento los 10 guardias y Carlos Eddy Monterrey disparan contra los 3 generales. A Sandino le pegaron un balazo en la cabeza, entre muchos otros, ¿verdad? Los pasconean, los asesinan, caen los 3. Los guardias se abalanzan sobre los cuerpos para quitarles todo lo que llevaran de prendas de valor, incluyendo un reloj, una leontina de oro, un anillo brillante. Le quitan parte de las botas, sobre todo la faja, el fajón. En la cárcel del Hormiguero estaba su papa, don Gregorio Sandino. Cuando escucha los disparos dice: ya los están matando. El que se mete a Redentor muere crucificado. ¿Verdad? Mientras tanto, poco después se oyen los otros disparos, porque, ¿verdad? Recuerden que se va a Aviso Blanco con el Coto Gutiérrez, López Barrera, se van a la casa de Sofonía Salvatierra, rodean la casa y ametrallan durante 15 minutos la casa. Ahí logra escapar Santos López, que tiene 20 años, pero ahí asesinan al niño, al chavalito que va a abrir la puerta, que ve que llega la guardia, es el primero que matan. Después ametrallan. Vos imagínate 15 minutos volando riata ahí. 15 minutos. Y entonces ahí matan a Sócrates Sandino, a otro oficial del ejército de Sandino y al yerno de Salvatierra, el señor Rolando Murillo. Logra salir Santos López herido y el capitán Juan Ferretti, un muchacho del ejército de Sandino, se salva porque andaba en el Hotel Anaya, estaba llegando a la casa cuando ve los disparos, logra huir y se va a Costa Rica. ¿Estamos claros? Entonces, cuando juntan los cadáveres, los que recogen en la casa de Salvatierra con Sandino, Estrada y Humansor, agarran todos los cadáveres y se los llevan y los arrojan en una fosa común cerca del aeropuerto Solotlán. Entonces aquí hay muchas versiones. Muchas versiones. Hay una versión que la cuenta Roberto Sánchez, que en paz descanse, que entrevistó a uno de los guardias a Carlos Eddy Monterrey. Cuenta que para el 44, para 1944, aquí en Managua y en varias ciudades del país hubo una auténtica rebelión, que es cuando nace el Partido Liberal Independiente. Y entonces Somos estaba a punto de renunciar, había una cosa. Entonces él se salva porque manda una reforma constitucional para que no haya reelección. Eso lo salva. Pero en ese momento, cuando él estaba a punto de renunciar, que todo parecía indicar que se iba a Somoza García, entonces él ordenó a sus colaboradores más cercanos que fueran a descentrar a Sandino y los demás asesinados y los incineraran, que los hicieran desaparecer, que no quedara rastro. Entonces cuentan que lo llevaron a un predio que quedaba donde hoy está el estadio de Denis Martínez, ahí era Los Gauchos. Esa era una hacienda de Somoza. Entonces allí, en ese estadio, en el estadio nuevo de béisbol, ahí incineraron los cadáveres. Esa es una versión. La otra es que se los llevaron a Mocorón
y que ahí es que los incineran. Hay muchas versiones, pero realmente no se sabe con certeza qué se hicieron los restos de Sandino y los generales sandinistas asesinados ese día, ¿verdad? Dice don Gregorio Sandino, hizo una declaración ante la Guardia, declaración oficial de los hechos, ¿verdad? Y ahí él cuenta, pues, más o menos lo que les he descrito. Y quizás vale la pena leer esto de lo que él relata ante la Guardia. Lo que Sandino dice que cuando los pusieron en fila, después que los bajan del carro, entonces Sandino les dijo a los guardias lo siguiente, escuchen esto. Dígale por teléfono al general Somoza que por qué me manda a fusilar. Pues yo los quiero a todos ustedes como a mis hermanos, pues son nicaragüenses. Y yo también luché por sacar al invasor o interventor, y cuando logré que hubieran desocupado el país, vine a hacer la paz. Y ahora estoy formando una compañía anónima minera para ir a trabajar allá en las regiones de Huihuilí, para que tengamos oro y tengamos trabajo para todos los que quieran irse a trabajar allá. Pues aquellos minerales son muy riquísimos. Dígale más que él me ha declarado que es mi amigo, pues así me lo demostró cuando me fue a hacer una visita en casa del ministro Salvatierra, y yo correspondí igualmente yendo a su casa a pagarle la visita, cambiando retratos con dedicatoria y otras cosas más, que hace como 5 días que nos encontramos en casa presidencial. Yo le daba la mano y él me dijo que no era la mano sino un abrazo fraternal, y acto seguido me abrazó fuertemente, diciéndome que los dos estaban identificados para conciliar la paz y trabajar por la prosperidad de Nicaragua. Eso le pide Sandino al jefe de los guardias que se lo diga a Somoza por teléfono, al teniente López. Y le hizo caso, se fue al teléfono, y después que habló con Somoza, llegó donde estaban y ordenó separar pues a Salvatierra y al papá de Sandino, a don Gregorio, y al resto mandarlos a fusilar. O sea, Somoza ratifica su orden. Le vale riata lo que le manda a decir Sandino. Mira, hace tal cosa y hace tal otra. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando él oye los primeros balazos. Están fusilando a Augusto, a Humansor y Estrada. Ese fue mi presentimiento. Y después oyó la segunda disparadera. Están matando a Sócrates, a Ferretti y al coronel Santos López. Y entonces dice que en medio de eso, él dijo, dice el Papa de Sandino, don Gregorio, dice lo siguiente, dice que él dijo en ese momento, no importa, ya mis hijos cumplieron con su misión, que era lo que tenían que cumplir, y yo les había dicho que el que al Redentor se mete crucificado muere, y que no esperaran recompensa alguna. Ahora cuenta una cosa que es muy interesante. Cuenta don Gregorio Sandino que llegó el embajador gringo, Arthur Bliss Blaine. O sea, ¿a santo de qué tenía que llegar el embajador gringo? ¿Por qué llega? Porque sabe lo que está pasando. Porque le ha dado la orden. Llega al hormiguero como a la 1:30 de la noche, de la madrugada. Saluda a don Gregorio, saluda a Salvatierra y le dice que él llega a sacarlos de ahí. ¿A santo de qué? Cuando salíamos, dijo el señor ministro Salvatierra al teniente López que si íbamos libres o íbamos presos. Y el teniente López les contestó que estábamos libres. Entonces el embajador norteamericano nos montó en su carro y nos llevó a la embajada. Pongan cuidado. Entonces lo que se supo después es que cuando llama a López, el teniente López, cuando Sandino le pide que llame a Somoza y le diga lo que ya le conté, que Somoza está con el embajador gringo. Y es el embajador gringo el que le dice no maten ni a don Gregorio ni a Salvatierra, déjenlos ahí al resto que los maten. Se supo después, ¿verdad?
Entonces dice que lo lleva a la embajada. Después que nos brindó asiento, nos preguntó cómo había ocurrido y yo se lo refería a él, así como lo estoy declarando a ustedes. Entonces el señor ministro Salvatierra le pidió permiso para hablar por teléfono con la casa presidencial y el señor ministro americano procedió gentilmente dando el aparato telefónico para que hablara. Entonces el señor presidente le dijo que nos fuéramos para la casa presidencial. En vista de eso, el ministro americano nos brindó su carro y acompañados por él y su secretario, Mr. Donalds, llegó a dejarnos. En casa presidencial quedamos hasta la hora en que nos han atendido, tanto el señor presidente como su apreciable familia y los amigos que nos han venido a visitar. Interrogado el señor Gregorio Sandino si reconocía a alguno o algunos de los guardias que los capturaron en el portón frente al campo de Marte, contestó: el que nos aprendió era un cabo, porque así me lo dijo el señor ministro Salvatierra por la insignia que portaba, sin llegar a saber su nombre ni número. Realmente era Lisandro Delgadillo, que era capitán, pero se había disfrazado de cabo. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Días después del asesinato, de los generales Sandino, Estrada y Humansor, el asesinato de Sócrates y del niño, Somoza ordena a la aviación y a la guardia arrasar con el campamento de Sandino, Luz y Sombra, en Wiwili. Allí había centenares de campesinos reconcentrados por Sandino con sus mujeres e hijos al frente, y al frente estaba el coronel Abraham Rivera y el general Ramón Raudales. El ataque fue una terrible carnicería con un saldo de más de 300 familias asesinadas. El coronel Abraham Rivera y el general Ramón Raudales lograron evadir el cerco y salvar sus vidas. La Guardia Nacional, con 500 efectivos, durante varios meses se dedicó a limpiar la zona donde operaban las fuerzas sandinistas. Los valientes pacificadores estaban al mando del coronel Rigoberto Reyes, el mayor Alberto Vaca, el capitán Hermógenes Prado. Los que siguen el boxeo deben recordar el nombre porque este fue el padre de un boxeador. El teniente Edmundo Delgado, conocido como Juan Matagalpa, el teniente Rodolfo Dor, que tuvo un gran negocio ahí en el mercado oriental, y otros de menor rango. Seguido de esta matanza, el general Somoza había ordenado a sus subalternos que ejecutaran al instante a todos sandinistas que topasen en cualquier lugar, y lo mismo a todos aquellos que le ayudasen a un sandinista dándole refugio y comida. El campamento de Sandino fue saqueado por la Guardia Nacional, quienes se apoderaron de gran parte de los archivos del ejército de Sandino, y estos más tarde fueron utilizados en el libro que el teniente Grijalva le hizo a Somoza en 1936, que Somoza firmó como que si fuera de él, llamado El verdadero Sandino o El Calvario de la Segovia. Toda la documentación capturada por la Guardia fue llevada a Estados Unidos cuando los marines desocuparon Nicaragua y actualmente se encuentran en los archivos nacionales de Washington. Y pues ahí cuenta otras cosas. Según relataron los familiares de Sandino, a pocas millas del campamento de Wiwili, día más tarde de la masacre, el coronel Abraham Rivera es capturado por el coronel somocista Rigoberto Reyes y por el mayor somocista Alberto Vaca, cuando el coronel Rivera estaba en el río Yamal en compañía de su esposa Petrona Iría y de varios de sus acompañantes. Rivera, agotado de andar huyendo, sin armas y sin hombre, es capturado y lo fusilan en el acto a él, a su esposa, a sus hijos y a todo el mundo. Ahí en el río Yamal. Él lo agarran, ya estaba sin armas, con su mujer, con algunos de sus colaboradores, con todos sus hijos. Lo agarran a todos, a ustedes los fusilaron y los tiraron al río. Todito. ¿Estamos claros? En un lugar llamado Playa Hermosa. Algunos de los hombres de General Sandino, como Marcial Rivera Celedón, los hermanos Tomás y Germán Blandón, hermanos también del General Blandón y de Vicente Blandón, fueron perseguidos implacablemente y asesinados por patrullas de la Guardia al mando, entre otros, y otros cabrones ahí. El general Pedro Altamirano se internó en la montaña a pelear por su cuenta por 7 años más, hasta que fue asesinado por los traidores. ¿Se acuerdan? Lo traicionan y lo asesinan cuando está dormido en una hamaca.
Casi todos los miembros del Estado Mayor fueron muriendo asesinados uno tras otro. El último fue el general Rautales, que muere en 1958 en un movimiento armado contra el gobierno de Luis Somoza Debayle. De esa manera se edificó la dictadura somocista en Nicaragua. Esa era la Guardia. Conozcan a la Guardia, los culitos cagados que no saben lo que es eso. Averigüen, lean un poquito. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.